Bien. Entonces, hoy vamos a conversar sobre la unidad 2, que tiene que ver con los controles de calidad del software. Básicamente, entonces, decimos que son las técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los requerimientos relativos a la calidad, centrado en dos objetivos fundamentales: mantener bajo control un proceso y eliminar las causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida. Entonces, mira, esto es muy importante cuando hablamos de calidad, ¿sí? Mantener bajo control un proceso. ¿Cuál es el control? Pues el proceso de desarrollo de software, ¿verdad? Y eliminar las causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida, indistintamente de la metodología que se esté aplicando. Pues hoy por hoy se trabajan las metodologías ágiles, pero indistintamente de la metodología sea prescriptiva, como modelo B, espiral, incremental, escalera, o ágiles como Scrum, Kanban, entre otras, pues siempre hay un ciclo de vida. Entonces, los controles de calidad nos ayudan entonces a eliminar las causas de esos defectos que puedan presentarse. Dice que en general son las actividades para evaluar la calidad de los productos desarrollados. Sus objetivos es comprobar si un producto posee o no una determinada característica de calidad en el grado requerido. Cuando un producto no posee una determinada característica de calidad, se dice que tiene un defecto. Por tanto, se puede decir también que el objetivo de control de calidad es identificar defectos en el producto y corregirlos. Entonces, esta es una tarea que lleva a cabo el grupo o el equipo más bien de calidad del software, que es totalmente diferente al equipo de desarrollo de software. O sea, el equipo de calidad del software debe ser independiente al equipo de desarrollo. Bien, entonces dentro de los controles de calidad encontramos los controles estáticos. Y estos analizan objetos sin necesidad de ejecutarlos. Por lo tanto, aquí nos referimos a controles que se aplican a la fase de análisis, de requerimiento y diseño, donde no hay código, ¿verdad? Sino que hay documentación. Entonces, aquí estamos hablando que se aplican controles estáticos. Dentro de los controles estáticos encontramos los manuales y dentro de los manuales están los informales, como la comprobación de escritorio, las revisiones por pares. Están los disciplinados, que son las revisorías y auditorías, y hay algunos automáticos, que es el análisis estático automático, y dentro de ellos están los compiladores, el análisis de flujo y la ejecución simbólica. Pues bien sabemos que los compiladores pues provee la primera forma de verificación de errores, porque un compilador valida sintaxis, valida la parte de análisis léxico, sintáctico y semántico. Por lo tanto, es la primera fuente de control que podemos tener, pues, cuando ya se está en un análisis estático automático, cuando se tiene algún tipo de código. Y lo otro, pues, es la verificación formal. Vamos a hablar entonces de algunos de ellos. Por ejemplo, está la comprobación de escritorio, conocida como DEX checking, en la cual se examina a mano individualmente el objeto que se acaba de desarrollar, es decir, pues tampoco se examina al 100% pues el módulo o lo que se haya hecho en el sprint. Se toman porciones de código al azar y se revisan de forma pues que se pueda determinar estadísticamente pues si el código cumple con los requerimientos. Dice que el método más tradicional para analizar un programa se debe aplicar a los requisitos, fíjate, especificaciones de diseño y código según se va desarrollando. Se debe
ser cuidadoso y concienzudo para que sea efectivo. Entonces, esta comprobación de escritorio, digamos, es una de las primeras revisiones que se llevan a cabo. Luego siguen las revisiones por pares o iguales. Consiste en la revisión del código de un programador por otros programadores. Se puede poner en práctica creando un panel que se encarga de revisar periódicamente muestras de código, ¿verdad? Entonces, estas son las revisiones por pares conocidas como peer review. Entonces tenemos ya la comprobación de escritorio, text checking, y la peer review, que son las revisiones por pares, en las cuales pues un programador revisa el código de otro programador. En aras pues de cumplimiento. ¿De qué cumplimiento? Pues de lo que tengan establecido. Por ejemplo, que se cumplan, no sé, voy a hablar hipotéticamente, que se tiene establecido que, por ejemplo, para las clases y métodos se va a utilizar el looper de definición de clases y métodos, Kanban. Entonces, por ejemplo, el looper Kanban, donde cada palabra inicia en mayúscula. Y que para las variables se va a utilizar el lower Kanban, donde cada palabra inicia en minúscula y a partir de la segunda en mayúscula. Por ejemplo, son reglas para ver si se cumple. Eso no pareciera de importancia, pero si son estándares definidos, hay que ceñirse a ellos. Por ejemplo, entonces, en la revisión de código, pues las variables, las funciones, que se retorne el valor esperado, en fin, se pueden hacer revisiones de muchos aspectos del código. Dentro de los controles manuales disciplinados encontramos las auditorías, que consiste en realizar una investigación para determinar el grado de cumplimiento y adecuación de los procedimientos, instrucciones, especificaciones, código, estándar u otros requisitos de tipo contractual establecido y aplicable. La efectividad y adecuación de la implementación realizada. Entonces, digamos que estas auditorías son unos, digamos, unos métodos de revisión o de controles mucho más formales que las anteriores, porque aquí ya se va a verificar el grado de cumplimiento y la adecuación de los procedimientos, instrucciones y especificaciones, código estándar, de acuerdo a lo que se haya establecido. Hay tres tipos de auditorías. La del producto, cuyo objetivo es cuantificar el grado de conformidad del producto con las características requeridas, es decir, que cumpla con los requerimientos establecidos, ¿verdad? Está la del proceso. El objetivo es evaluar el proceso de desarrollo o de gestión, su completitud y efectividad, determinando dónde se puede mejorar. En este caso, pues, lo que se audita, pues, es lo que la organización tiene establecido para el desarrollo de un software, pues, qué procesos se deben llevar a cabo y que se estén cumpliendo efectivamente. En este caso, pues, hay dos tipos de auditoría, que es la auditoría del proyecto, en la cual su objetivo es evaluar la productividad y eficiencia del equipo que trabaja en un proyecto, así como la efectividad de los métodos y herramientas que están utilizando. Y la otra es la de la gestión en sí del proyecto. O sea, cómo se está llevando a cabo la gestión del proyecto. Su objetivo es evaluar la efectividad de las prácticas de gestión realizadas y la organización del proyecto. Entonces, independientemente aquí también de la metodología que se esté llevando a cabo, pues hay una auditoría al proyecto como tal y hay una auditoría a la gestión del proyecto. Otro tipo de auditoría es la auditoría al sistema de calidad. El mismo sistema de calidad se puede auditar para verificar la completitud y efectividad del propio sistema de calidad establecido. Entonces, independientemente del tipo de auditoría, pues se debe primero planificar, luego llevar a cabo la investigación, tercero, se deben analizar los datos recolectados y luego, como cuatro, sugerir las soluciones a los problemas encontrados y cuáles serían las posibles mejoras. Finalmente, pues elaborar y presentar el informe de resultado. Independientemente, pues, del tipo de auditoría, pues, básicamente se sugieren llevar a cabo estos 5 pasos. Luego tenemos las revisiones. Una revisión formal en la que se presenta el estado actual de los resultados de un proyecto a un usuario, cliente u otro tipo de persona interesada y se realiza un análisis
estructurado de los mismos. ¿Cuál es el objetivo? Es ofrecer a los gestores información fiable acerca de los aspectos técnicos del proceso de desarrollo de software, de la misma forma que llega información fiable acerca de los costos y la programación del trabajo. Entonces, básicamente las revisiones son muy frecuentes y cuando hablamos en el caso de la metodología ágil como Scrum, pues estas revisiones básicamente se dan en las reuniones donde se hace la retrospectiva del sprint, donde se evalúa y se lleva a cabo pues este tipo de revisiones para validar pues dónde se puede ir mejorando y el desarrollo a través del equipo. Pues, y las metodologías tradicionales, pues, se hace básicamente para poder también de la misma forma ir aplicando lo que es la continuidad de la calidad. Bueno, las revisiones son el único método de control de calidad eficaz en las fases iniciales de desarrollo a la hora de identificar desviaciones con respecto a las especificaciones de calidad. Entonces, mira que esto es muy importante en cuanto a la iniciación de un proyecto, pues nos damos cuenta que estas revisiones facilitan poder identificar esas desviaciones, sobre todo en aquellos proyectos que se utilizan metodologías prescriptivas, ¿verdad? O tradicionales. Bien. La diferencia más importante entre las revisiones y la auditoría, pues, consiste en que las revisiones se llevan a cabo desde la primera fase del desarrollo, mientras que las auditorías se llevan a cabo en las fases finales. Entonces, es una gran diferencia. Las revisiones me ayudan a encontrar esos errores, esos fallos desde el principio. La auditoría ya lo detecta, pues, cuando ya el proyecto está en la fase final, es decir, ya hay un producto creado, desarrollado. El objetivo de la revisión es detectar defectos, mientras que el objetivo de la auditoría es certificar conformidad e identificar desviaciones. Pues aquí básicamente pues, es preferible aplicar revisiones para poder garantizar que al final las auditorías no encuentren esas inconformidades o desviaciones que puedan afectar pues la ejecución final y el desarrollo en sí del proyecto como tal. Porque muchas veces cuando al final del proyecto se encuentran esas desviaciones o no conformidades, pues sale demasiado costoso poderlas evaluar y corregir. ¿Por qué? Porque toca ir desde la parte inicial, hacer nuevo análisis, nuevos requerimientos para mirar dónde estuvo el error y empezar a hacer, digamos, un rediseño total del sistema de información. Por lo tal, se considera que es otro sistema en sí sobre el que se va a trabajar. Y esto, por supuesto, afecta tiempo, costos y demás. Otro tipo de revisiones son las inspecciones en las que los participantes van leyendo documentos paso a paso, guiados por el autor de este y comprobando en cada cumplimiento de los criterios una lista de comprobación. Pues aquí hay lo que se elabora es un documento con una lista de comprobación para ir verificando que se da cumplimiento a todos esos aspectos. También encontramos la visita guiada, conocida como walkthrough, en la que se demuestra la funcionalidad del objeto revisado mediante la simulación de funcionamiento con casos de prueba y ejemplos. Digamos que aquí lo que se hace, pues se toma unos valores conocidos como valores frontera y se hace como una simulación de la ejecución para validar pues que todo el proceso que se lleve a cabo cumple con los requerimientos establecidos y que al final obtenemos los resultados esperados. ¿Cuáles son las diferencias entre inspección y walkthrough? Pues las walkthroughs están planteados como una medida de ayuda al desarrollador, mientras que las inspecciones como una ayuda al gestor. O sea que las inspecciones, los walkthroughs están más orientadas hacia los desarrolladores, mientras que las inspecciones hacia el gestor, es decir, al que contrata, al que
es como el interesado que aporta para la creación del producto como tal. En los walkthroughs, el objetivo fundamental es incrementar el entendimiento, comprender mejor el objeto, mientras que en las inspecciones detectar defectos. Las inspecciones, el proceso está guiado por la lista de comprobación, el walkthrough está guiado por la estructura del producto revisado. Las inspecciones se planifican y procesan de una manera mucho más formal que las workshops. Estas son algunas de las diferencias. ¿Cuáles son los tipos de revisiones? Pues digamos que, perdón, las diferencias entre los tipos. Una inspección tiene planificación, pues el walkthrough también. En la inspección hay orientación inicial. Acá lo que hay es una preparación individual. En las inspecciones hay inspección, bueno, preparación individual también. Reunión de inspección, acá hay reunión de walkthrough. En la fase de inspección, pues hay seguimiento y evaluación. Acá, pues, en la walkthrough no la hay. Entonces, por eso se dice que las inspecciones son más formales en cuanto al proceso. Y aquí vemos entonces las diferencias entre la inspección y walkthrough. Digamos que la orientación es educación en grupo, el walkthrough no la tiene. Preparación individual, educación para ambos, reunión, encontrar errores. Y en el walkthrough es educar el grupo, ¿sí? Educación, discusión de alternativas de diseño, encontrar errores. La inspección hace seguimiento para arreglar problemas y evaluación, asegurar que todos los problemas sean resueltos. Pues en la walkthrough esta parte no existe. ¿Cuáles son las clases de revisiones? Pues encontramos que puede hacerse revisión en la especificación de requisitos y estas son útiles para facilitar el descubrimiento de errores introducidos en la especificación de requisitos en fases tempranas del desarrollo. Y está la revisión de diseño, que su objetivo es evaluar el estado en que se encuentra el proceso de diseño, así como descubrir errores o contradicciones entre las especificaciones de requisitos y el diseño o en las interfaces entre módulos. Entonces miramos ahí que se puede hacer entonces revisiones tanto a los requisitos como al diseño como tal. También hay revisiones del código. Digamos que suelen tomar la forma de revisiones por paro de inspección. Uno de sus objetivos es determinar que el código se corresponde con el diseño detallado realizado. Y se basa en la lectura del código, lo que sigue los programadores un esfuerzo para hacerlo legible. Entonces es muy importante esta parte cuando decimos legible, es que cumplan con esas condiciones que se establecen para declarar o definir clases, métodos, variables, etc. Bien, las revisiones de las pruebas se pueden efectuar de dos tipos de revisiones, de diseño de prueba y de la inspección de prueba. El objetivo, pues, de la revisión de diseño de prueba es comprobar que el diseño realizado está de acuerdo con los objetivos que se persigue, mientras que de las pruebas, de la inspección de las pruebas es comprobar que las pruebas se han ejecutado correctamente de acuerdo con los procedimientos de prueba especificados, análisis de resultados obtenidos con cada una de estas, ¿sí? Para poder llevar a cabo. Entonces vemos que es muy importante entonces tener en cuenta la parte de la revisión, tanto del diseño de las pruebas como de la inspección de estas. Dentro de los controles estáticos automáticos, pues está el análisis estático automático, que es la que realiza pues los compiladores. Allí pues, como te digo, se detectan errores léxicos, sintácticos y semánticos. Léxico, pues que las palabras reservadas se utilicen correctamente, sintáctico, que se cumpla con la sintaxis del lenguaje, y semántico, básicamente lo que evalúa es el resultado de las operaciones para que, digamos, no haya incompatibilidad entre los tipos de datos que se deseen operar. Entonces, eso es muy importante dentro de
la fase del análisis automático que realiza un compilador o intérprete. Pues se divide en análisis de flujo, que consiste en trazar el comportamiento de las variables del programa desde su iniciación hasta que termina la ejecución del programa. Y se clasifican en variables referenciadas cuando se obtiene su valor en memoria durante la evaluación de una expresión en una sentencia. Definidas cuando se obtiene un nuevo valor para la variable como consecuencia de la ejecución de una sentencia, y no referenciada cuando ya no se puede determinar el valor de la variable a partir del flujo del programa. Clases de revisiones, pues, objetivo de la inspección, perdón, aquí me devolví. Entonces, la ejecución simbólica consiste en la ejecución de ciertos caminos dentro del programa, durante la cual se verifican ciertas expresiones simbólicas con respecto a ciertas condiciones y afirmaciones establecidas. Es decir, se valida pues la lógica del código como tal para verificar que sí esté de acuerdo a lo requerido. Otra forma es la verificación formal, que consiste en demostrar matemáticamente la corrección de un programa con respecto a sus especificaciones. Solo se utiliza para sistemas críticos porque es muy costosa de llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces, estas verificaciones formales básicamente se llevan en aquellos sistemas que son críticos y que requieren una alta precisión. Por ejemplo, los sistemas de vuelo, de navegación, los sistemas que usa la NASA para sus cohetes, etcétera, son sistemas de alta precisión, porque estos controles son costosos de llevar a cabo. Pasamos entonces a los controles automáticos. Y esto requiere la ejecución del objeto que se está probando o del modelo de este. Pues no hay una teoría universalmente aceptada acerca de las pruebas de software. Lo que hay son buenas prácticas o conjuntos de aproximaciones metodológicas que facilitan y hacen más eficiente el proceso de prueba. Por supuesto, pues, esto ha evolucionado mucho y en las últimas décadas hemos visto cómo hay múltiples herramientas case que nos ayudan, pues, con este proceso de prueba, ¿verdad? Que ya las pruebas son automatizadas y que facilita entonces poder llevar a cabo de una mejor manera, pues, la verificación de el cumplimiento de los requerimientos o requisitos dentro del desarrollo del software. Dentro de estos controles tenemos los de caja negra y los de caja blanca. Básicamente, entonces, dentro de estos controles automáticos decimos que se llama depuración al proceso en que se localiza un defecto. En la causa de un fallo se determina la forma de corregirlo, se evalúa el efecto de la corrección y se lleva a cabo dicha corrección. Entonces, estos controles automáticos facilitan entonces ir validando que se cumpla con esos requerimientos. Lo que sucede es que cuando se detecta una falla, pues es bastante costoso su, digamos, reparación o corrección, porque ya es en el código como tal. Es decir, nos tendríamos que devolver al análisis de requisitos, al diseño y empezar a mirar cómo hacer esas correcciones. Entonces, bastante crítico, pues poder llevar a cabo estos controles y una falla, pues, en esta altura sería bastante, digamos, con unas consecuencias graves en tiempo y dinero para su corrección. De acuerdo con el estándar IEEE, el conjunto mínimo de pruebas que se deben desarrollar son las modulares, las unitarias, las de componentes, las de integración
del sistema y la de aceptación. Esos son el conjunto mínimo de pruebas que sugiere el estándar de la IEEE que se puedan llevar a cabo. Dentro de ello, ustedes tenemos la caja negra, que es la elección de los casos de prueba. No se va a basar en conocimiento que se tenga acerca de la estructura del objeto, sino en el conocimiento acerca de la funcionalidad deseada. También se le llama funcional o prueba orientada al diseño. Es decir, aquí que nos interesa, conocemos la entrada, no nos importa mucho validar el proceso, sino que verificamos que la salida esté de acuerdo a lo esperado. Por eso se llama caja negra, porque no, digamos, conocemos en detalle internamente cómo el software realiza el proceso. Bien. Mientras que entonces tenemos algunos métodos que es de equivalencia, de frontera o valores límites, los grafos causa-efecto y tabla de decisión y la adivinación de errores. Son algunos de los métodos de caja negra. Por su parte, la caja blanco transparente, pues digamos que la elección de los casos de prueba se va a basar en el conocimiento que se tenga acerca de la estructura del objeto, diseño detallado, diagrama flujo de datos, control de código fuente también. Pues en conclusión, pues aquí, a lo contrario de la caja negra, aquí nos interesa conocer y evaluar en detalle el proceso como tal. O sea, ¿qué pasa cuando se ingresan los datos de entrada? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso, el procesamiento de esto para lograr obtener los datos de salida? Básicamente están los métodos basados en métricas de cobertura y los de complejidad. ¿Cuáles son las actividades estándar de prueba? Digamos que la planificación de la prueba da como resultado el plan de la prueba. El diseño da como resultado el documento con el diseño detallado de dicha prueba. Cuando se determinan los casos de prueba, pues sale la especificación de los casos de prueba. La planificación de los procedimientos de la prueba genera la especificación del procedimiento de prueba. La ejecución de prueba genera un informe de los casos de prueba y la navegación de la prueba, informe de la prueba. Estas son las, digamos, actividades con sus respectivas salidas, pues, que se deben ir tomando. Aquí lo que se sugiere son algunas fuentes de estudio para profundizar un poco en las temáticas, ¿verdad? Digamos que este módulo pues se centra básicamente entonces en los controles de calidad y de allí pues es que se tomó como base para el foro 2 que está en desarrollo sobre los controles de calidad. Y aquí hay un documento pues que habla sobre la participación que debemos hacer. Según la anterior descripción, pues, que es esta que está acá, se puede afirmar completamente que la aplicación de controles de calidad a proyectos de desarrollo de software garantiza en un 100% la calidad del producto. ¿Sí o no? Y hay que argumentar la respuesta. Entonces, allí lo que debemos es participar respondiendo esa pregunta y, digamos, ¿qué controles de calidad aplicaría a un proyecto de desarrollo de software en su fase inicial? Y por supuesto debemos responder a dos compañeros. La calificación se mantiene, el aporte propio 2, el aporte 1, 1.5, al igual que el aporte 2, y el foro se cierra el día 20, está habilitado desde el 12. Entonces, aquí discutimos sobre los controles de calidad del software. También se encuentra en desarrollo entonces el trabajo 1.
Entonces dice, la organización a la que usted representa es contratada como consultor SOR para una MIPYME que exporta frutas exóticas a Asia, Europa y Estados Unidos. Requiere un sistema de información que le permita registrar y tener control efectivo de todos sus procesos a nivel operativo y administrativo. Hay unas preguntas las cuales debemos responder. Primero, ¿qué modelo de calidad de software recomendaríamos? Pues ya nosotros en la actividad 1 hicimos unas consultas sobre modelos de calidad orientados al producto y modelos orientados al proceso. Pues de allí podemos tomar, de acuerdo pues a este requerimiento, y justificar la respuesta. De acuerdo al modelo, ¿qué metodología de desarrollo de software recomendaríamos para el desarrollo del proyecto a la MIPYME? Entonces puede ser una metodología prescriptiva o puede ser una metodología ágil, de acuerdo pues a lo que consideren pertinente. Dice, de acuerdo con lo anterior indiqué el lenguaje de programación que se recomendaría para desarrollarlo. La base de datos. Para su implementación, ¿cómo lo haríamos? ¿De forma local, en la nube, otra? ¿Cuál? Pues siempre habrá que argumentar, justificar la respuesta. Es muy importante describir los módulos que conformarían el sistema de información con una pequeña descripción de su funcionalidad, ¿verdad? Es decir, qué módulos va a contener y cuál sería la funcionalidad que cumple. ¿Cuál sería el valor o el costo del sistema de información propuesto y el tiempo en meses para desarrollarlo? Pues se sugiere un cronograma en el cual se indique el módulo a desarrollar, el tiempo estimado en meses o en semanas, ¿verdad? Como para tener una idea aproximada, pues, de lo que es el desarrollo como tal. Finalmente vienen las conclusiones y toda pues, la característica del documento como tal, pues siempre tiene el mínimo que es la portada, la introducción, el objetivo general, objetivos específicos, el desarrollo, conclusiones y referencias. Esto está habilitado del día 9 al 21. Es decir, se cierra el día domingo. Estas son las actividades que tenemos programadas para el cierre. Ya entonces, estamos en el cierre de la semana 4. Es decir, ya entramos a la recta final, cumplimos el 50% del curso y entramos a las últimas 4 semanas, en la cual pues desarrollaremos el trabajo 2 y nos quedaría solamente pues el foro 3 y la evaluación final. Así que ya estamos entrando a esa parte final de lo que es el desarrollo de nuestro módulo. Pues eso sería, Camilo, pues en términos generales, digamos, una breve repaso, mirada al contenido del módulo y a las actividades que tenemos programadas. No sé si tienes alguna inquietud al respecto. No, profe, todo está muy claro. Vale, Camilo. Entonces, dejamos aquí, voy a detener la grabación. En el día de mañana